¿Tú crees que de verdad existe esta división de la que tanto se habla? Los británicos con Zelensky a más no poder en la guerra y los estadounidenses con Zaluzny Sí, una pausa. la verdad es que no lo he identificado tan claramente, ¿eh? Pero sería lógico. A pesar de que, bueno, tú, por ejemplo, has mencionado The Economist, sería más británico Ah, que norteamericano, ¿no? Pero sería lógico si tenemos en cuenta que, claro, esas dos estrategias pues tienen relación o pueden tener relación con esas dos posiciones que hemos comentado antes de Occidente. Una posición que de una forma o de otra pues no les gustará demasiado, pero están dispuestos a llegar a un acuerdo razonable con Rusia, a visualizar la posición de Estados Unidos y de Occidente dentro de un mundo multipolar, y hay otra posición que no está dispuesta en absoluto, que todavía se ven como se veían hace 20 años. ¿Cómo vamos a aceptar ahora perder con Rusia en Ucrania si hace 20 años estamos diciendo que íbamos a asegurar ser los dueños del mundo para todo el siglo XXI? ¿No? Y no es descabellado que esa posición más radical se relacione con Gran Bretaña, ¿no? Porque la realidad histórica es que en Gran Bretaña ha de ha sido protagonista, no públicamente, porque siempre lo ha gestionado de forma más discreta, pero las posiciones más radicales dentro del atlantismo, vamos a decir, muchas veces estaban precisamente en Gran Bretaña, ¿no? Nosotros hemos hecho unos estudios recientemente sobre la evolución cultural de Occidente a lo largo del siglo XX, y una de las cuestiones que se detecta con mayor claridad es como, bueno, por un lado el origen de las posiciones culturales atlantistas de los últimos 30 años en las posiciones de Washington de la Guerra Fría, ¿no? Pero como tanto en unas como en otras siempre ha habido desde fines del siglo XIX aproximadamente una influencia tremenda de las élites británicas, ¿no? De unas élites británicas que a partir de fines del siglo XIX, con la decadencia del Imperio Británico, empiezan a desarrollar conceptos y estrategias que por un lado les justifica el mantenimiento del imperio, y por otro lado, en el momento en que empiezan a pensar que ya no pueden mantener el imperio por las armas, porque son un país de pequeña dimensión, empiezan a visualizar qué es lo que tienen que hacer cara al futuro para mantener su influencia en el mundo sin controlarlo militarmente, ¿no? Y entonces es curioso porque detrás de ese círculo tenemos tanto posiciones neomalthusianas, posiciones que parten del darwinismo social, que fue impulsado también en esos círculos, que impulsaron la eugenesia también como instrumentos de control, y el racismo a fines del siglo XIX, principios del XX, que movieron piezas a favor del nazismo y del fascismo en los años 20 y 30, y que después desplazan su influencia hacia Estados Unidos, que es donde está el poder a partir de la Segunda Guerra Mundial, son una pieza fundamental en el poder, vamos a llamarle anglosajón, pero al final con unas teorías y unas estrategias que se extienden al conjunto de Occidente. Pero tenemos alguna referencia más cercana, por ejemplo, con la guerra de Irak, ¿no? En el año 2003, donde al final quedó bastante clara la influencia de los servicios de inteligencia británicos, no en su propio posicionamiento, sino cómo se movieron en Estados Unidos para asegurar que Estados Unidos invadía Irak, ¿no? Eh, por eso se decía, bueno, pero es que, claro, Gran Bretaña está muy influida por Estados Unidos. A veces, bueno, no se sabe muy bien, porque igual es Estados Unidos el que está muy influenciado por el Reino Unido. Aunque probablemente en los últimos años ya las élites son menos nacionales todavía de lo que eran hace 30 o 40 años, ¿no? eso es verdad, el poder no tiene fronteras y el dinero, ¿no? El poder económico todavía menos, ¿no? Y me gustaría también preguntarte por una cuestión, Adrián, que se está debatiendo mucho, ¿no? Esas presiones que tú comentabas sobre Ucrania, ¿no? Para que negocie. Cada vez son más llamativas o incluso salía a la luz un artículo del periódico alemán Bild diciendo que esas presiones existen y que además se suma también Alemania. Lo hacía de alguna forma un tanto pintoresca, ¿no? Para no arrojar a los pies de los caballos a Ucrania directamente, decía que, hombre, que se le seguiría suministrando armas, pero solamente para que defienda. Lo decía de una forma un tanto extraña, pero así era.
¿Tú crees que estas negociaciones, estas presiones llevarán a Ucrania a negociar? Y sobre todo, me gustaría también preguntarte por la contraparte en una supuesta negociación, Rusia, porque Rusia mmm, hay atisbos de lo que pueden ser sus objetivos en una mesa de negociación, pero no se sabe. Sí. Bueno, yo creo que has mencionado el punto clave de lo que estaba pasando en las últimas semanas, ¿no? Es decir, todas esas declaraciones de Occidente, aparentemente de apoyo a Ucrania, vamos a suministrarles este armamento, el otro armamento, estamos con ellos y tal, pero con lo que cambia es la coletilla. Mientras que hasta ahora era siempre para que ganen la guerra, ahora es para que negocien. ¿No? Para que conocien, que lleguen a un acuerdo razonable, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya nos refleja que el cambio de contexto ha sido radical, ¿no? Eh, Vamos a ver, ¿esto qué significa? Bueno, tenemos, por un lado, desde un punto de vista lógico, una presión muy importante de las poblaciones europeas en contra de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que resultados electorales como los recientes, pues no sé, pues en Eslovaquia o en Holanda, reflejan una situación de ebullición en la sociedad europea, una situación de ebullición que se está disparando estos 2 años con esa conciencia de que los responsables europeos están constantemente adoptando decisiones no en favor, no por motivos ideológicos de otro tipo, pero en favor de sus ciudadanos, ¿no? Sino por distintos motivos, porque intereses de Estados Unidos, por intereses estratégicos de las élites occidentales, a favor de quien sea, ¿no? Y esto está creando un clima tremendamente difícil un clima también político, tremendamente difícil en muchos países, ¿no? Bueno, yo creo que eso ellos, los responsables políticos en Europa, lo tienen que tener en cuenta necesariamente. Y entonces, bueno, el intento de cerrar todo esto cuanto antes parece que es algo perfectamente lógico, ¿no? Algo que también vemos de alguna forma en Estados Unidos, ¿no? Y entonces vamos a interpretar que como consecuencia de esto ese acuerdo va a suceder. Bueno, yo creo que tenemos dos barreras, ¿no? Por un lado, ese otro sector que no está dispuesto a cerrar el conflicto, que no quiere cerrar el conflicto. Luego tenemos el riesgo de la doctrina Sun Tzu, es decir, de intentar engañar al contrario, ¿no? Es decir, de que en el momento, si esa doctrina es correcta, justo en el momento en que queremos negociar, tenemos que aparentar fuerza, ¿no? Y si estamos débiles, aparentar fuerza, si estamos fuertes, aparentar debilidad, ¿no? Y bueno, y el tercer componente efectivamente es el factor Rusia, ¿no? Porque, claro, es muy fácil decir que quiero negociar cuando estoy perdiendo la guerra, pero si Rusia, después de todo lo que ha aguantado hasta ahora, en el momento en que está ganando la guerra, sin más va a aceptar negociación, pues una negociación pues dependerá de las condiciones probablemente, ¿no? Bueno, Putin ha hecho unas declaraciones estos días en sentido positivo, diciendo que ellos sí quieren negociar. Esto en sí mismo es un hecho positivo para que estas negociaciones se produzcan, pero evidentemente Rusia va a intentar que no le vuelvan a engañar, que no vuelvan a engañar como le engañaron en los acuerdos de Minsk o como ahora se ha sabido que les engañaron en abril del 2022, ¿no? Que con unos prenegociaciones a cambio de las cuales Rusia se retira de Kiev y luego esas negociaciones se rompen, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver. En principio, el que está ganando no está nunca interesado en negociar. En unas circunstancias como las actuales, en las que militarmente Rusia se está reforzando constantemente y Ucrania se está desangrando de día en día. Las posiciones cara a una negociación van a ser, a medida que pasa el tiempo, mejores para Rusia y peores para Ucrania. Por lo tanto, el retrasar la negociación parece que en sí mismo, desde un punto de vista frío, pues le convendría a Rusia, ¿no? Pero yo creo que también en este caso tenemos que analizarlo desde un punto de vista global, ¿no? Es decir, ¿qué significa primero negociar? ¿No? Negociar cuál puede ser el fin de una negociación, cuáles pueden ser los posibles fines, teniendo en cuenta que nunca ninguno de los dos bandos puede prever al 100%
cuál va a ser el resultado de la negociación, aunque pueda situarlos dentro de unos márgenes, ¿no? Eh, Esto sin duda va a terminar con una mayor influencia de Rusia en Europa, con una seguridad estratégica para Rusia, que eso va a ser inevitable en esa negociación. No sabemos qué pasará con Ucrania, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser Ucrania a partir de esas negociaciones? Eso ya lo veríamos, ¿no? Pero el factor último, y es el factor que late siempre en estos temas, es que lo que hemos dicho antes, que no estamos ante una guerra Rusia-Ucrania, estamos ante un conflicto geopolítico mundial. Y de cómo evolucione también ese geopolítico conflicto mundial en el conjunto del mundo, también dependerá las decisiones que se tomen en Ucrania, cara a abrir un proceso de negociación y cara a cerrarlo, ¿no?